Todos estos productos nos van a ayudar a la desinfección y limpieza de nuestro galpón. El área de recepción. Los cercos del área de recepción o círculos deben ser proporcionales al número de pollitos y al sistema de calefacción adoptado, ¿no? Recordemos que como sistemas de calefacción podemos utilizar las campanas. Por lo general las campanas se utiliza, digamos, una llama en un quemador que es específico, digamos, para avicultura y, digamos, tiene una muy buena capacidad digamos, difundir el calor en los círculos. Los círculos, recordemos que son las áreas donde se reciben las pollitas y, digamos, debe ser proporcional, ¿no?, al número de pollitas que coloquemos por círculo. Es decir, pues una campana grande pues nos va a permitir cubrir un área superior a una campana pequeña. Entonces debemos utilizar este tipo de campanas acorde al número de animales que tenemos. Si la calefacción se realiza por calentamiento ambiental, debe usarse cercos pequeños con un máximo de 1000 aves. El uso de microclimas mejora significativamente el ambiente, principalmente si la opción es calentamiento ambiental. Este sistema proporciona mejor ambiente inicial con menor variación de la temperatura en las extremidades de los círculos, lo que garantiza que todos los comederos y bebederos sean igualmente utilizados por las aves. Bueno, tengamos en cuenta que para la conservación, ¿no?, de el calor y generar un microclima, bueno, definamos un poco qué es microclima. Es la temperatura que el galpón tiene a nivel de las pollitas. O sea, para tomar la temperatura de nuestro galpón no lo vamos a hacer ni muy arriba ni en el suelo como tal, ¿no? Entonces, eso lo debemos hacer es a la altura de las pollitas. Entonces, eso nos permitirá tener una temperatura, digamos, conocer la temperatura que tenemos en el momento y, digamos, también tener en cuenta la temperatura ideal para que las pollitas, digamos, puedan desarrollarse de manera normal en este ambiente. ¿Cómo sabemos que está bien? Los dos extremos son malos, ¿no? Mucho calor, las pollitas empiezan, digamos, con un comportamiento de letargia, es decir, limitan su movilidad, están perezosas, digamos, pueden acostarse, dejan de alimentarse, entonces, y se deshidratan fácilmente y por ende con una temperatura elevada se puede causar la muerte o shock térmicos. Bueno, esos son como digamos los problemas con una temperatura alta. Cuando la temperatura es baja, es otro punto también, ¿no? La pollita tiende a amontonarse, todas pues buscan el calor, al amontonarse muchas pueden morir aplastadas, dejan de comer, al dejar de alimentarse, pues no se desarrollan, se atrasan, pierden peso y posteriormente la muerte. Cuando no mueren, pues, y digamos, ellas al no crecer significativamente o comparativamente con las otras pollitas, pues es donde el lote se crece disparejo. Entonces los dos puntos son malos, ¿no? ¿Cuál es la temperatura ideal, digamos, para mantener pollitas? Eso depende de la línea, ¿no? Como siempre les he comentado. Eh, las líneas pesadas y semipesadas tienden a aguantar temperaturas inferiores con mayor facilidad. Y caso contrario, pues las líneas livianas que siempre van a requerir una temperatura constante
ideal entre 22 y 28 grados, incluso 30 grados, pero tener en cuenta que eso es una temperatura para ser constantes, ¿no? Las variaciones no deben ser extremas y no deben ser, digamos, reiterativas, ¿no? Es decir, que nos cambie de un día para otro y, digamos, también en el mismo día, ¿no? Es decir, ellas están en el día muy acaloraditas y el galpón es muy frío y la cama muy fría para la noche, entonces estos extremos en la temperatura son malos para la crianza, ¿no? Bueno, como les contaba, la generación de microclimas, eh, bueno, tengamos en cuenta también que en la clase anterior miramos aspectos importantes como la ventilación, las cortinas, eh, bueno, y digamos, ahorita en esa gráfica tenemos en cuenta cómo todos los sistemas se pueden ir, se van, digamos, uniendo para presentarnos la conformación de un galpón específicamente, ¿no? Tengamos en cuenta que las gráficas, pues, o sea, esa gráfica aplica para un sistema grande como un sistema pequeño, ¿no? O sea, tenemos los extractores que nos generan la corriente y eliminación de gases. Bueno, podemos decir sí, en un sistema pequeño, como esto se da. Se da pues por el manejo de las cortinas, ¿no? Debemos mirar por qué parte ingresa la corriente de aire que nos va a permitir el recambio de, de oxígeno y de gases y cuál es la salida, ¿no? Entonces la salida ya diríamos que es la parte de extractores. Lo que es alimentos concentrados, bueno, la ubicación también está dada, ¿no? En una forma ordenada, independientemente del tamaño del galpón. Entonces, y con el número adecuado de comederos que nos permita, digamos, suplir las necesidades de nuestras gallinitas. Bueno, las cortinas que nos permite regular las temperaturas cuando, digamos, está mucho calor, subirlas y cuando está mucho frío, las bajamos. Y adicional el uso de campanas. Las campanas son funcionan con gas, son quemadores de que queman el gas y generan calor y la forma de campana lo distribuye hacia el suelo ese calor. Entonces, eso sería pues para trabajar con las pollitas de un día y levantarlas, ¿no? Bueno, como les comentaba, ¿no? Independientemente del tamaño del galpón, el sistema es el mismo, ¿no? El sistema digamos, un galpón pequeño es lo mismo para un galpón grande. Lo que vamos es, digamos, a utilizar uno u otro elemento para generar lo mismo, que sería, eh, digamos, el ingreso de aire para el recambio gaseoso y la eliminación de gases nocivos como el amoníaco mediante esta circulación y esta extracción, ¿no? Adicional, en las grandes industrias existe el humidificador, que es un regulador de la humedad, pero eso depende también, digamos, de la zona donde se ubica, ¿no? Es decir, zonas costeras con una alta humedad, pues obviamente no van a requerir este sistema, ¿no? Entonces, ¿dónde se aplicaría? Digamos, para zonas muy secas, semidesérticas, donde la humedad sería inferior al 15 o 20% de porcentajes de humedad, ¿no? Entonces, bueno, eso sería lo que se aplica, ¿no? En estos casos. ¿Por qué es importante, bueno, mantener la humedad?
digamos, una adecuada humedad, no se evita, por ejemplo, cuando hay, digamos, una humedad elevada, es fácil que se pudra la cama, es fácil también que se formen hongos en comederos y bebederos y la humedad, pues, en cierta forma también, digamos, produce un deterioro más rápido de las instalaciones a partes que son de baja humedad. Entonces, pues lo ideal es cuando, digamos, niveles de humedad relativamente bajos es mucho más eficiente, ¿no? Bueno, las campanas, ¿no? El ambiente interno del galpón debe ser independiente de la temperatura externa, así tanto en el invierno como en el verano el confort térmico de las aves debe ser mantenido para garantizar el desarrollo de las mismas. Cuanto mayor es el consumo total de gas, mayor debe ser el cambio de aire. Así la ventilación mínima debe ser regulada para evitar que los altos índices de CO2 y amoníaco perjudiquen a las aves. El galpón y la cama deben ser calentados antes de alojar a las aves, encendiendo el sistema de calefacción 2 o 3 horas antes de recibirlas. Y puede ser utilizado más de un sistema de calefacción. El más indicado es el calentamiento del ambiente con el uso del aire caliente con calefacción externa y si fuese necesario usando campanas a gas para garantizar la temperatura adecuada. El uso de campanas de gas es el más eficiente, el más recomendado porque es económico y es muy seguro, ¿no? Los quemadores de gas pues vienen digamos, en materiales metálicos y la campana también distribuye muy bien el calor, ¿no? Para recibir la pollita hay que hacer el precalentamiento, digamos, del ambiente y de la cama, ¿no? Principalmente. Es decir, el acerrín, la viruta, cualquier material que se vaya a utilizar como cama debe estar por lo menos, eh, digamos, con la calefacción unas 2 horas y si se puede más, mucho mejor, ¿no? Esto para no causar un estrés térmico en las aves porque muchas veces llegan en cajas de cartón, vienen pues en camiones, vienen en un ambiente cerrado, pueden estar expuestas a corrientes de aire fuerte, entonces la idea siempre es recibir a los animales en un ambiente mucho más cómodo, ¿no? Que permita que pasen esta etapa de estrés, eh, digamos, regulen muy bien su temperatura. Recordemos pues que la pollita es muy pequeña, entonces ella es muy dependiente de la temperatura. Entonces, entre más confort le brindemos, mejor va a estar. El calentamiento con gas puede ser realizado con varios modelos de campana existentes en el mercado. El uso de sistemas manuales está totalmente desactualizado y los modelos automatizados dominan el mercado, siendo mucho más eficientes garantizando el desempeño productivo. Los sistemas que llevan el calor a las aves por radiación infrarroja y la distribución uniforme es más uniforme y posibilitando una mejor regulación térmica del gas. También pues debemos tener en cuenta el factor económico, ¿no? Que sea, digamos, un sistema eficiente, pero pues que no nos vaya a costar tanto o que comprometamos, ¿no? Gran parte del presupuesto solo en un sistema de gas, ¿no? Entonces no es, eso, digamos, es algo para tener en cuenta. Bueno, el mecanismo digamos, de la campana es muy sencillo, ¿no? Tenemos unas entradas de gas, un regulador de la presión y de flama, es decir, pues vamos a ir cuadrando la flama de acuerdo pues a las necesidades del galpón. Eh,
pues digamos a más bajas temperaturas deberemos utilizar una llama mucho más grande, caso contrario a menores temperaturas donde digamos solo debemos regular. Entonces este es un artefacto digamos que funciona bastante bien. El quemador, bueno, viene un quemador similar a las estufas de gas, entonces no es peligroso de manipular. Y la campana es la que nos permite la distribución uniforme del calor. Entonces, este, digamos, es el aparatico eh, que mejor funciona y a elegirlo, ¿no? Para estos menesteres. Bueno, como les comentaba, independientemente del tamaño del galpón, bueno, los generadores de humedad eh, producen un efecto también de regulación cuando se necesite, ¿no? Es decir, que esto no necesariamente pues va a aplicar para todos los galpones, aplica, digamos, para digamos, galpones ubicados en condiciones de humedad altas y con corrientes de aire frías, ¿no? Que necesitemos también utilizar el sistema de humidificación para regular la temperatura. De esta manera, pues, generar un microclima mucho más agradable, ¿no? Entonces, bueno, digamos, hay zonas del Pacífico hacia el sur del continente donde se presentan estas corrientes de aire frías, ¿no? Entonces, se necesita, ¿no? Crear un ambiente, digamos, con la regulación del sistema de humidificación para generar el microclima ideal para la crianza de aves, ¿no? Más sin embargo, nosotros, pues, como nos ubicamos en una zona ecuatorial, con digamos, una luminosidad adecuada, una humedad relativamente favorable para la crianza de aves, entonces es un problema pues que no, digamos en cierta forma no nos toca, pero es bueno conocerlo, ¿no? Porque pues eventualmente habrá situaciones en las cuales debamos tener en cuenta estos factores para aplicarlos en nuestro sistema productivo, ¿no? Como les comentaba, independientemente, ¿no? Del tamaño del galpón, el sistema es el mismo, ¿no? La idea siempre es generar un microclima, ¿no? Entonces, igual venimos las entradas de aire de calidad para el intercambio gaseoso y la eliminación de gases nocivos y la expulsión, que puede ser por extractores, dependiendo del tamaño, o con los sistemas de cortinas. Entonces, bueno, este sería pues como la gráfica que nos permite trabajar eh, en la generación del microclima adecuado para las aves, ¿no? Entonces, en resumen, de esta parte podríamos decir que eh, podríamos trabajar el sistema de cortinas para abrir o cerrar y permitirle entrada de aire limpio, de calidad, digamos la salida de gases nocivos y también recordemos que la campana genera sus gases pues tras la combustión, entonces este se debe eliminar y la salida del aire, ¿no? Entonces la idea es generar siempre un microclima en esta zona donde están las pollitas. Bueno, ¿qué buscamos siempre, no? Garantizar el confort térmico de las aves, las cuales son animales homeostáticos, es decir, dependen mucho de la temperatura, ¿no? Entonces,
digamos, con una temperatura ideal, ellas van a estar muy activas, es decir, van a estar comiendo, van a estar tomando su agua y por ende se van a desarrollar, ¿no? Por eso sufren mucho cuando la temperatura inicial está fuera del margen de termoneutralidad. También debe procurarse la disponibilidad de una adecuada cantidad de aire para el lote, garantizando de esta manera la baja concentración de CO2. Si la región productora presenta temperaturas bajas durante el invierno, la inversión en instalaciones debe ser mayor con la utilización de cortinas dobles, una interna y una externa, y la cama, y el uso del concepto de ventilación mínima, es decir, dejaremos un espacio menor para el intercambio de aire a fin de conservar una temperatura ideal dentro del galpón, ¿no? Del microclima. El sellado del galpón es muy importante para que el calor no sea perdido. O sea, debemos procurar siempre mantener la temperatura, una temperatura uniforme dentro del galpón. En casos de automatización, ¿no? Existen varios tipos y modelos de galpones, los cuales son diferentes dependiendo de la región. Como les comentaba, cada región va a tener un, digamos, un requerimiento especial por cada zona, ¿no? Entonces, eso lo debemos ir nosotros adecuando teniendo en cuenta los diferentes factores que he ido mencionando, ¿no? Entonces, la adaptación no la hago yo como tal, ¿no? Sino que ustedes conocen mucho mejor sus zonas, conocen mejor las condiciones, entonces deben ir adaptando lo que se ha ido explicando para adecuar sus galpones, ¿no? Sin embargo, la automatización es una realidad y es necesaria la ganancia productiva en escala, garantizando el menor costo por ave alojada y por tonelada de carne producida en caso de que las aves se utilizan también para la producción de carne, ¿no? Esta es una realidad de la cual no podemos escapar. La automatización de los comederos, ventilación y la calefacción garantiza que el manejo sea más uniforme con menor necesidad de mano de obra. Esto pues cuando nuestro sistema ya es grande, ¿no? Entonces, esto nos permite también ir trabajando, digamos, con sistemas mucho más específicos, digamos, incluso hay cortinas que funcionan de manera automática, que bajan o suben de acuerdo a las necesidades de regulación térmica del galpón y de las aves. Pero nosotros pues también lo podemos hacer, digamos, de manera manual, muy pendientes pues de cómo está el clima en nuestra zona y realizarlo aplicándolo a nuestro sistema productivo, ¿no? Entonces, independientemente del tamaño del galpón, siempre va a requerir un trabajo, ¿no? O sea, que estemos pendientes de los animales, que digamos, realizar acciones que nos permitan, digamos, si el día está muy frío, bajamos cortinas, si el día está caluroso, la subimos. En fin, todas estas acciones pues nos permiten tener un microclima adecuado para nuestras aves. Bueno, el agua, ¿no? El agua es muy importante dentro de un galpón. Eh, es el primer alimento del ave, entonces debe merecer la debida atención. Es común ver a los empresarios avícolas invertir mucho dinero en la calidad de la ración y se olvidan de proporcionar agua de muy buena calidad para las aves, ¿no? Eh, digamos, la nutrición de las aves y en general en avicultura, eh, podríamos hablar que entre el 75% y el 80% de todos los gastos están en este punto, ¿no? Lo que es el agua y el alimento concentrado. Entonces, debemos, digamos, hacer mucho énfasis en esta parte porque el agua debe ser de calidad, ¿no? Debe ser, pues yo recomiendo siempre lo más natural posible. Eh,
con tratamientos que nos permitan potabilizarlo, pero con un cuidado adecuado. Es decir, eh, muchas veces pues se va a recomendaciones como productos clorados o el cloro en el agua, ¿no? El producto funciona bien siempre que se utilicen las dosis recomendadas, ¿no? Pero algunas veces se comete el error de utilizar dosis mayores y pasa que bueno, si se le ingieren así nomás, eh, nos puede cambiar la microflora intestinal en las aves. Entonces nos puede causar diarreas, nos puede causar eh, pérdidas por eh, bajas de la digestibilidad, es decir, bueno, al perder la microflora las aves o al causar regulaciones graves en este parámetro, se da un proceso de baja absorción de nutrientes. Entonces, bueno, eso en el mejor de los casos, ¿no? Eh, Cuando el agua también, digamos, lleva muchos productos desinfectantes, digamos, volviendo al ejemplo del cloro, estos productos pueden inactivar multivitamínicos, vacunas y antibióticos que usualmente se pueden utilizar en el agua dependiendo pues de la etapa de producción, es decir, de la semana de crecimiento y digamos también de las necesidades que tengamos del momento, es decir, se puede estar presentando una enfermedad y que nos lleve a la utilización de antibióticos. Entonces, nosotros podremos, digamos, tener la mejor intención del caso de suministrar antibióticos para la resolución de una enfermedad, pero ¿qué pasa si el agua no lo está inactivando? Entonces, estamos eh, poniendo en riesgo nuestras aves con la enfermedad. Dos, desperdiciando recursos económicos porque compramos un antibiótico, pero lo estamos malgastando en el agua, digamos, y por no utilizar las dosis adecuadas para potabilizarla. Entonces, eso es como lo importante de conocer qué tipo de agua tenemos, ¿no? Existen filtros comerciales que potabilizan muy bien el agua. Esos serían, digamos, como más amigables con el sistema y pues son los que yo recomiendo muchas veces porque no nos causa esa interacción entre productos. Entonces, ese es el producto que yo recomiendo más, ¿no? Filtros que pueden ser naturales. Recordemos que el agua es un nutriente fundamental para las actividades biológicas, promoviendo el desarrollo del sistema digestivo, el movimiento de nutrientes entre células y tejidos y la eliminación de sustancias tóxicas de las células, y deben ser excretadas. Posibilita la disipación del calor por el ave, permite la lubricación de las articulaciones y la protección de las células del sistema nervioso central. En muchos lugares la disponibilidad del agua es la mayor limitante para la producción de huevo, por tanto, sin conciencia de la importancia de este nutriente, el desempeño de las aves será menor a lo esperado y el costo de producción elevado. Eso debemos tener en cuenta, por lo que, o sea, aparte de que, digamos, el agua es un regulador fisiológico importante que está involucrado en muchas acciones fisiológicas, eh, también, digamos, produce una influencia significativa en el desarrollo del oviducto, que sería pues de donde vamos a obtener el huevo, y llevar digamos, a levantar pollitas con bajos niveles productivos, ¿no? Entonces, esto es importante para tenerlo en cuenta desde la parte económica también, ¿no? Preservar la calidad y cantidad de agua debe ser un objetivo permanente, recordando las características físico-químicas y sanitarias, ¿no?
Bueno, no debe existir microorganismos, lo cual puede ser logrado con el uso de cloro. El pH debe ser entre 6 a 8.5, evitando las interferencias en el desempeño del ave. Los sólidos totales, la salinidad es otra referencia para el agua, administrarla para las aves, así como la dureza. Los efectos de la mala calidad y del agua siempre serán reflejados en los índices o técnicos y financieros, ¿no? Entonces, de aquí lo importante siempre es una buena calidad de agua, ¿no? Algunas avícolas o empresas optan para hacer un estudio con entidades certificadas para conocer su calidad de agua y según eso implementar pues un sistema que nos permita potabilizarla, ¿no? La idea de tener un agua potable, como les mencionaba, es que el agua es un vehículo que nos permite utilizar antibióticos si se presentan enfermedades, esperemos que no, pero pues este es el vehículo de elección para suministrar eh, medicamentos. Multivitamínicos, recordemos que este sistema está enfocado a la alta producción, ¿no? Entonces, eh, las aves al producir bastantes huevos sufren un desgaste que nosotros debemos ir compensando con multivitamínicos, así ellas, digamos, eh, estar, digamos, su nutrición acorde a su producción. Y tercero, también en el levantamiento de pollitas utilizamos el agua para vacunar. Entonces, el, ese sería pues como la importancia del agua, pues aparte de hidratar, aparte digamos, de refrescarlas también, de bajar su temperatura cuando ellas están expuestas al sol o cuando ellas pues simplemente deciden salir a campo. También es bueno, ¿no? Tener algunos bebederos en la parte externa, porque ellas pues necesitan, digamos, hidratarse. Entonces, esto es bueno para que, digamos, en nuestro diseño o prospecto del galpón lo tengamos en cuenta, ¿no? Bueno, tipos de bebederos, ¿no? Los bebederos, independientemente, pues, de si existiesen o no existiese, digamos, un presupuesto elevado, eh, deben ser siempre funcionales, ¿no? En este caso, les presento, digamos, unas opciones para la realización de bebederos que son básicamente adaptaciones de los sistemas comúnmente utilizados. Entonces tenemos bebederos en recipientes de PVC, otros con adaptaciones simples también de PVC, otros ya más complejos con bebederos de campana, así se llaman estos, donde las aves por picoteo generan este goteo y pues posteriormente pasan a beber. Y otros sistemas pues que podemos utilizar productos plásticos de reciclaje para elaborar bebederos, ¿no? Entonces, bueno, eso es una idea nomás, ¿no? O sea, eh, pues lo más recomendable siempre será utilizar los bebederos que ya vienen diseñados para este fin. Entonces, bueno, los bebederos que se adaptan a tuberías dependen mucho también de la presión, ¿no? Del agua. Entonces, pues se debe utilizar un tanque que permita el llenado y tener una presión adecuada para cuando el agua llegue a las tuberías y las aves por picoteo puedan tener el agua para beber. Entonces, bueno, en esta gráfica es mucho mejor el ejemplo, teniendo en cuenta que eso aplica también para grandes sistemas, ¿no? O sea, hay un tanque que aparte pues de contener el agua genera una presión, ¿no? Eh, Al desplazarse a través de las tuberías y llegar al bebedero como tal, permite por el picoteo la liberación del agua.
Este es otro sistema, este es el más común y más usado. Entonces, las aves también reconocen, digamos, ese goteo serpentante, digamos que así, por esta parte del bebedero, y eso también estimula que ellas puedan consumir el agua. Y también tenemos sistemas, digamos, eh, algo rústicos pero funcionales que también pueden funcionar muy bien en su sistema, ¿no? Lo importante es generar este tipo de imágenes y de ideas que, bueno, algunos productores pues tienen disponibilidad de tarros y pueden adaptar muy bien estos sistemas, y pues hay otro tipo de productores que pueden adquirir, digamos, directamente y hacer unas instalaciones más sofisticadas. Lo importante es conocer, ¿no? Todo esto. Entonces, bueno, eh, independientemente de cómo podamos tener, digamos, nuestros bebederos, todo galpón lleva un orden donde más que todo por instalación se ubican así, o sea, es decir, es mejor utilizar pues una sola línea para el suministro de agua e ir de bebedero en bebedero, regulando pues obviamente la presión en el agua, ¿no? Porque pues tengamos en cuenta que el uso de las camas en galpones, eh, digamos, se puede ver alterada la durabilidad de la cama porque le puede caer mucha agua, ¿no? O sea, es decir, eso puede generar humedad, este goteo permanente, ¿no? Si hay unas altas presiones, entonces se va a mojar la cama, se va a podrir o puede enfermar a las aves. Bueno, esto nos puede llevar a muchas cosas, digamos, malas si la cama se moja, pero pues debemos regular por eso la importancia de la presión en el agua. Eh, Vamos a ir uniendo, ¿no? Todo en un galpón, ¿no? O sea, es decir, lo que vamos mirando de las corrientes de aire, las salidas, vamos en bebederos, cómo debería ir un sistema digamos, de suministro de agua, y en el caso del concentrado, pues la utilización de silos o tolvas para el suministro de alimento concentrado, también una disposición rectilínea de comederos, pero lo vamos a ir complementando ahorita. Bueno, los comederos, además de comederos automáticos, pueden ser utilizados los comederos de 1 para 60 pollitas, esto teniendo en cuenta también la etapa productiva, ¿no? Las bandejas se usan en los primeros 2 y 3 días para estimular el consumo de ración, pero siempre cuidando la limpieza de la ración y el desperdicio de alimento, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? Porque la pollita una vez, digamos, se la recibe, el microclima es el adecuado, ella se adapta muy rápido, empieza a comer, a beber, y el picoteo pues es casi que inmediato, entonces ella va a consumir el concentrado, pero también tiene pues el instinto por raspar, ¿no? Ese es el problema de utilizar las bandejas, pues porque ellas raspan y riegan mucho concentrado. Pero por eso lo recomendable es utilizar 2, 3 días, 4 días máximo. De ahí para allá ya pasar a otro tipo de comedero para evitar ese desperdicio, ¿no? Sabemos más que del 70% del costo de producción está en la ración, por eso el uso de comederos adecuados es muy importante, ¿no? Entonces, eso es para que, digamos,
lo subrayemos, le pongamos marcador, resaltador, todo lo que debamos hacer para recordar, ¿no? Lo importante que es tener comederos y bebederos adecuados. Bueno, como en el caso anterior, también podríamos decir que tenemos opciones, ¿no? Muchas veces se dispone de material sobrante, de alguna construcción o podemos adquirir este material de manera económica. Entonces con estos podemos crear comederos que nos permitan distribuir de manera adecuada la ración diaria. Hay otros que se pueden utilizar con materiales reciclados. En este caso, pues se utilizaron unos tarros. eh, pues en mi experiencia yo lo utilicé lo utilizo ahorita para algunas aves, pero no para las productoras, sino para las que tengo así, digamos, las comunes, porque ellas tienden a desperdiciar bastante, entonces este tarro me permite, digamos, que ellas no desperdicien tanto y se alimenten bien. Bueno, este es otro comedero, también en material de PVC y permite pues como lo vemos en la gráfica que ellas consuman el alimento sin desperdicio y de manera uniforme entre todas, ¿no? Bueno, lo ideal de los comederos es, bueno, una buena distribución por el número de animales. Según la etapa productiva, pues como les comentaba, en las primeras semanas podemos utilizar una bandeja para 70 pollitas. En este caso, ya cuando están en la etapa productiva, se puede utilizar un comedero para de 10 a 15 aves. Depende también de la línea, ¿no? De la línea, si son líneas pesadas, semipesadas, van a consumir un poco más, entonces les vamos a, digamos, a utilizar el margen de 10 animales por comedor, eh, digamos, y en las líneas, digamos, de más livianas, pues el consumo es menor, entonces podremos utilizar 15 por comedero. Hay comederos para nuestro sistema dependiendo del número de animales que los podemos adaptar, ¿no? Lo importante es conocerlos y mirar si pues eventualmente los podemos aplicar para nuestro sistema. Este comedero es más eh, elaborado y cuando las gallinitas lo pisan, levantan una tapa y pues les da la facilidad para consumir. Lo bueno de esto es que se evita el desperdicio y dos, pues se puede evitar una pérdida por roedores, ¿no? Ya que el alimento queda cerrado. Eh, Al inicio, pues es un poco dispendioso acostumbrar a los animales a consumir el alimento concentrado de esta manera. Pero en sí los comederos funcionan bastante bien. Entonces, bueno, hay que conocerlos para tener en cuenta, ¿no? Bueno, aquí miramos un ejemplo donde no hay una distribución adecuada, ¿no? O no se está dando el número adecuado de comederos para los animales. Animales amontonados peleándose por la comida. Entonces esta es una señal que no estamos utilizando bien eh, el número de alimento, digo, del número de comederos por número de animales, ¿no? En la siguiente gráfica miramos cómo es una correcta distribución de comederos, ¿no? Porque miramos que el número de aves es significativamente alto, ¿no?
y ellas no están compitiendo por el alimento concentrado. eh, la distribución es adecuada y permite desplazamientos, ¿no? Entre, digamos, comederos para buscar, ¿no? En caso de que este comedero esté vacío, pues pasar a un siguiente comedero. Entonces, esta es una distribución muy bien hecha para el suministro de alimento. Bueno, les comentaba que lo ideal pues siempre es la ubicación de comederos y bebederos en línea por la facilidad una, de suministrar el alimento y dos, en el caso de agua, lo que son las instalaciones de manguera, ¿no? Pero se puede dar de manera mixta, aunque requiere un poco más de trabajo, o cuando el galpón es pequeño, ¿no? Entonces se puede hacer la distribución del bebedero, comedero, comedero, bebedero, a fin de, digamos, facilitar, ¿no? La ingesta en las pollitas, entonces ya sea de agua, ya sea de concentrado. Entonces, esto se puede hacer, ¿no? No quiere decir que no, que obligatoriamente debe ser lineales, no. Eso ya depende pues como cada productor lo quiera adaptar y si a él le funciona, ¿no? Entonces, no es por capricho que digamos que debamos sí o sí ubicarlos de manera lineal. Entonces, depende también de lo que el productor quiera hacer para su galpón, ¿no? Bueno, ¿qué no se debe hacer, no? En- bueno, los comederos metálicos son buenos, pero cuando se exponen al exterior se oxidan rápido y pues se van a dar crecimientos bacterianos que pueden dañar el concentrado. Cuando se utilizan estos comederos, pues importante también no promover el desperdicio, ¿no? Entonces, porque recordemos, pues es un factor importante en la parte económica. Entonces, el comedero debe ser útil y eficiente, que nos permita, digamos, sí suministrar el alimento y evitar el desperdicio. Eh, Les recomiendo no ubicar comederos en el exterior. El bebedero sí, ¿no? Porque las aves pues pueden estar en el exterior pastoreando y para evitar el desplazamiento pues hasta el galpón le dejamos un bebedero que pues que se refresquen y eso y continúen digamos en su recreación. Pero el comedero sí no lo recomiendo por dos razones, porque muchas veces no se consume todo, entonces lo entran a consumir aves del exterior o roedores, entonces eso será un desperdicio. Y dos, cuando hay condiciones climáticas, pues digamos que de lluvia, el concentrado se moja, se desperdicia y se pierde. Entonces no es recomendable ubicarlo en el exterior, ¿no? Eh, Adicional en nuestro sistema utilizamos pues lo que es la suplementación, ¿no? Que se puede dar con arbustos, eh, botón de oro o falso girasol también se lo conoce, el quiebrabarrigo nacedero o matarratón. eh, Son, digamos, arbustos de mucha utilidad en la avicultura de, de gallina feliz o en libertad, porque suministran, ¿no? Una cantidad de proteína, pues, importante, de proteína vegetal, fibra, que es indispensable, pues, para una correcta digestión y estimula la motilidad, ¿no? Del sistema digestivo. Tercero, nutrientes que no lo hay, digamos, en un producto comercial. Es decir, pues los multivitamínicos vienen comercialmente, vienen formulados con complejo E,
vitamina D, vitamina A, pero los forrajes nos van a suministrar algunos, eh, algunas vitaminas, algunos minerales en variaciones difíciles de contabilizar porque pues eso depende también de, digamos, de qué tan fresco pues puede ser este forraje o qué tan nuevo también es el corte. Entonces, bueno, eso varía mucho, por eso es difícil de contabilizar. Lo que sí recalcamos que todo este consumo se va a ver reflejado en el sistema inmunológico de las aves porque van a estar mejor alimentadas. Dos, en el huevo, estos nutrientes también se van a ver reflejados, por eso el huevo de gallina en libertad tiene unos componentes diferentes al de la gallina en jaula o del sistema tradicional. Y principalmente también, pues por el bienestar que generamos, eh, la gallinita tiende a producir mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo importante de ir complementando todo esto en una sola actividad. Bueno, en la clase pasada hablamos sobre una desventaja que puede tener el sistema, que es eh, la mala uniformidad. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden causar la mala uniformidad? Entonces, enfermedades entéricas tales como coccidiosis, gumboro, espiroquitosis, enteritis virales o bacterianas. En general, cualquier enfermedad, sea bacteriana, viral o parasitaria, nos va a generar retrasos en las aves, ¿no? Porque, pues, un sistema, digamos, si hay un patógeno que afecte su sistema digestivo, pues no, ella no va a absorber bien, se puede deshidratar y bueno, todo eso nos lleva a que las pollitas se vayan, digamos, atrasando con respecto a otras. Entonces eso causa la desuniformidad del lote, ¿no? El amontonamiento que conduce a competir por los comederos y bebederos. Recordemos que las gallinitas tienen un orden jerárquico, entonces las grandes siempre van a consumir y a mandar, digamos, dentro de los comederos, entonces posiblemente a las más pequeñas las van a dejar consumir menos concentrado y pues por ende las líderes, digamos, las más grandecitas, pues sigan para adelante y las otras pues continúen atrasadas, ¿no? Entonces, por eso es importante adecuar un número correcto de comederos. La nutrición inadecuada debido a que la formulación del alimento no coincide con el consumo real de alimento, ¿no? Como les comentaba en clases anteriores, es importante investigar, ¿no? La parte del alimento concentrado, con qué marca comercial voy a trabajar, investigar un poco hacia los resultados. Muchas casas comerciales tienen sus estudios y ustedes los pueden pedir para, digamos, mirar la eficiencia del concentrado. Entonces, importante de esto es irse con una sola línea, ¿no? Porque qué pasa si usted, bueno, voy a comprar 10 bultos de concentrado de esta marca, luego me voy a cambiar a esta otra porque estaba más económica, bueno, luego me pasé una tercera. No, eso no se debe hacer porque la idea siempre es el desarrollo que las casas comerciales en la parte de concentrado hacen, viene de una investigación, ¿no? No es digamos, eh, que no, le vamos a subir esto a la proteína, no es por caprichos ni nada, sino que esas fórmulas están basadas en los requerimientos de las aves según las semanas.
Entonces vamos a ir, digamos, a adquirir el concentrado de acuerdo a las necesidades y recomendaciones de una casa comercial, ¿no? Algunas veces pues uno se plantea la posibilidad de, digamos, tener su propio alimento concentrado, pero necesitamos conocer bien la etapa productiva y conocer las materias primas que tenemos disponible, ¿no? Importante, digamos, en lo que es el alimento concentrado y pensar en la generación del alimento concentrado, de dónde vamos a obtener la proteína, ¿no? Que en los concentrados, en los alimentos balanceados, usted puede mirar el bulto que le dice, o el empaque, digamos, teniendo en cuenta pues no, las diferencias entre los países, pues aquí hay personas de varios países, entonces tengamos en cuenta siempre ese contenido nutricional. ¿Proteína de cuánto? 17%, 15%, etcétera. Lo importante también es conocer el origen de esa proteína, ¿no? Que puede ser vegetal, puede ser animal. Entonces, cuando es vegetal, pues el tránsito es inferior, el de proteína animal va a ser superior y de mejor absorción y adaptación. Pero, digamos, también hay proteínas de alta calidad y de baja calidad, ¿no? Entonces, a una mejor calidad, pues el concentrado va a costar un poco más. Entonces, esas variaciones hay que tener en cuenta, ¿no? Pues no recomiendo mucho, digamos, si no se tiene la experiencia ya de por lo menos unos 4 o 5 ciclos de producción, en pensar en generar nuestro propio alimento concentrado. ¿Por qué? Porque es indispensable primero conocer las etapas productivas de las pollitas. Entonces, bueno, cuando están más pequeñas requieren mucha más energía por el crecimiento, por desplazamientos. Son, digamos, animalitos que requieren bastante energía, una proteína adecuada para la formación de músculos y su desarrollo. Entonces, etapa a etapa hay necesidades específicas, ¿no? Entonces, esto requiere, digamos, experiencia y requiere, digamos, el conocimiento, ¿no? Desde digamos, cada etapa productiva y formular, ¿no? Alimentos concentrados específicos para esa etapa. Uno no puede, bueno, uno la quiere hacer así, ¿no? De decir, bueno, es que en mi zona hay maíz, hay esto y hay lo otro y quiero revolverles e igualar un concentrado, es difícil, ¿no? Entonces, no quiero decir que no se haga, que no se pueda decir, que usted no lo deba hacer, no, al contrario. O sea, al decirle esto, y si usted quiere generar su propio concentrado, debe profundizar mucho más, ¿no? Investigar más, ¿no? Entonces, incluso por líneas, por cada línea, digamos, de gallinitas, hay necesidades diferentes, ¿no? Tengamos en cuenta, por ejemplo, la más liviana y altamente productora, que es la Leghorn, que es la gallina blanca, pues el consumo es menor el de ella. Entonces, si usted suministra mucho maíz, que por ejemplo el contenido de carbohidratos es alto, usualmente puede generar que la gallinita se engorde, genere grasa alrededor del oviducto, que es el donde digamos se va a ir formando el huevo, y este engrase, digamos, esta formación de grasa, atrofie el sistema y deje de producir. Entonces, es importante, si uno quiere generar, digamos, su propio alimento concentrado, trabajar desde la línea, investigar las necesidades, la etapa productiva y los materiales que dispone en su zona, pues para elaborarlo y mirar, pues económicamente si eso es más rentable que un alimento, pues ya balanceado para cada etapa, ¿no?
Bueno, el alimento, debido a la mala calidad, micotoxinas o cambios bruscos de los ingredientes, puede dejar de ser palatable, es decir, que no les guste a los animales y por ende rechazarlo, dejen de consumirlo y esto generar un retraso. Entonces, también hay gallinitas que, bueno, habrá unas que no les guste, otras que sí, y digamos ellas se desarrollen, pero la palatabilidad y la calidad del alimento es también importante en el suministro, digamos, para el consumo y que éste se refleje, ¿no? En un buen tamaño o en un desarrollo adecuado de todas las pollitas. El estrés por las vacunaciones, manipulación excesiva de las aves y el estrés por calor. Ahí lo importante, ¿no? De lo que les decía, del microclima, generarlo en el galpón, ¿no? Entonces, unas aves que tienen una casa cómoda, pues van a comer mejor, van a beber mejor y se van a desarrollar mejor y por ende se va a ver reflejado en un índice productivo adecuado, ¿no? Mala técnica del despique. Bueno, hay personas que recomiendan el despique y otras que no, ¿no? En mi caso yo lo recomiendo porque es una práctica o técnica que se hace cuando las aves están pequeñas, entre 4 o 5 días o a las entre 4 o 5 días de vida, o se puede hacer máximo hasta la semana 4. Entonces son aves pequeñas, por ende el estrés no es tan grande, ¿no? Hay ventajas, por ejemplo, el picoteo entre ellas. Entonces, a veces, pues, el picoteo puede ser sencillo entre ellas, ¿no? O sea, es decir, por competencia, bueno, factores de comportamiento. A veces un solo picoteo mal dado, pues puede causar la pérdida de un ojo y por ende, pues, en cierta forma, tendríamos que descartar esta pollita. Entonces, es una práctica pues también en favor del bienestar de ellas, ¿no? Al no tener con qué agredirse, pues dejan de, digamos, de maltratarse y va más hacia el bienestar de ellas. Pues es lo que yo he mirado, ¿no? También, ¿no? Este es un punto muy flexible porque pues también se debe tener en cuenta que hay que dejarlas ser gallinas y si su comportamiento y su expresión es esa, entonces pues es normal que ellas lo tomen así, es decir, en la parte de agredirse con el picoteo. Entonces depende también de cada productor, ¿no? Como les digo, este es un sistema que permite muchas variaciones y que cada uno debe pensar en si esto le sirve o no le sirve, ¿no? Entonces, bueno, ese es un punto para, digamos, reflexionar cada quien. Otro factor importante, pues, del despique que yo he considerado también es que ellas no van a romper los huevos, entonces no los van a picotear. Entonces eso también nos permite, digamos, evitar que ellas estén picoteando y por ende, pues, tener pérdidas en esa parte, ¿no? El manejo del alimento cuando se da raciones insuficientes, comederos lentos cuando están sistematizados, entonces que no permiten, digamos, el adecuado suministro. Y digamos, cuando los comederos se vacían, también pues habrá gallinitas que se queden sin el consumo adecuado de alimento. Cualquier restricción de consumo de agua también reduce el consumo de alimento. Debe haber agua disponible todo el tiempo. Las causas de los problemas del consumo de agua incluyen amontonamiento o fallas en el equipo y no tener una altura adecuada en los bebederos. Eso también es importante, ¿no? Ir subiendo los comederos y los bebederos conforme ellas van creciendo. eh, pues eso permite que ellas alcancen, digamos, sea más cómodo para ellas consumirlo. Y bueno, el agua otra vez como una parte fundamental para el consumo del alimento concentrado, ¿no?
Bueno, quería mostrarles un video donde se utiliza forraje hidropónico para el suministro a las aves como suplemento, ¿no? Como un complemento a la dieta, ¿no? Tengamos en cuenta pues también el número de bebederos. Veamos que el bebedero exterior es muy útil, ¿no? A la hora de, digamos, de ellas tener facilidad para hidratarse. Eh, lo que es el suministro de forrajes hidropónicos es muy bueno, es muy útil, pero pues yo no lo elaboro, ¿no? O sea, he tenido la experiencia de mirar que lo consumen muy bien, pero bueno, en este punto sí no los puedo asesorar porque no tengo esa experiencia. Bueno, em, de todo lo que hemos mirado, lo que es en instalaciones, todo se va complementando y va en pro de, digamos, del bienestar animal y de lo que es el sistema productivo, ¿no? Podemos arrancar, por ejemplo, con los sistemas de humidificación para, digamos, la regulación de la humedad dentro del galpón, el uso de campanas para la regulación de la temperatura en caso de que las pollitas, digamos, sean pequeñas, sino que no pueden regular bien su temperatura, brindarles un ambiente ideal, extractores de, de aire que nos permiten los recambios y formar las corrientes adecuadas para extraer gases nocivos. Recordemos el amoníaco como uno de los principales gases que afectan a las gallinitas, un sistema de salida, los sistemas de alimento concentrado que pueden venir lineales o no lineales, ya depende de las necesidades de cada quien, los sistemas también de suministro de agua y miramos que todo esto se va conectando, ¿no? Todo lo que eh, hemos mirado debemos enfocarlo pues para tener un ambiente adecuado para la producción de nuestras pollitas, ¿no? Bueno, digamos para, digamos, concluir, vemos el inicio, la instalación de galpones, el traslado de insumos, o sea, de alimento concentrado, antes de la recepción de la pollita, ¿no? Entonces vemos las instalaciones, dónde las vamos a recibir, qué necesitamos, los círculos de recepción, una cama adecuada, eh, adecuado número de comederos, bebederos, todo eso, bueno, el agua como nos llegue, el concentrado también, todo enfocado hacia la calidad, la recepción por fin de las pollitas en un ambiente adecuado, con unas temperaturas adecuadas, el proceso ya de crianza, teniendo en cuenta siempre alimento, agua, condiciones ambientales y condiciones sanitarias, ¿no? No por el hecho de que, digamos, estemos suministrando un concentrado de alta calidad, vamos a descuidar factores como el aseo de bebederos, eh, digamos también descuidar los procesos de bioseguridad, entonces todo eso se va complementando. Una vez llevado esto, vamos a llegar a la parte de producción y la cosecha, que sería pues la selección y recolección de huevos como tal. Entonces, bueno, eh, para ver si estaban muy atentos a la clase, ¿cuáles son los factores que afectan la crianza y producción de la gallina ponedora?
¿Cuáles consideran ustedes que son los factores más importantes? Comida, luz, agua, ventilación, espacio, sanidad. Esas son las opciones, ¿no? Entonces está a consideración de cada uno pensar, digamos, cuáles son los factores más importantes. A mi modo de ver, son todos, ¿no? Bueno, como les comentaba, también es importante conocer las diferentes etapas que tenemos en la gallinita hasta llegar en el sistema, digamos, llegar a la etapa productiva. Entonces tenemos el preinicio, que es la pollita, el inicio, desarrollo, prepostura y postura. Lo importante en estos casos es, como les comentaba, averiguar bien una línea de concentrados de alimentos balanceados, pues obviamente eso también, la oferta es amplia, pues dependiendo del país, y ellos van a tener desarrollado ya alimento para todas estas etapas, ¿no? Entonces, por eso les decía, el elaborar el alimento, eh, se debe conocer estas etapas, ¿no? De la pollita. Y cada una de estas etapas lleva una necesidad diferente, ¿no? En estas requiere más proteína, en estas más energía, en esta mayor balance entre proteína y energía, por ejemplo, porque pues es una etapa donde se le exige mucho a poner, digamos, su desarrollo genético se, digamos, se facultó a la alta producción, entonces nosotros debemos utilizar una dieta que nos lleve a que ella absorba muy bien todos esos requerimientos para la alta producción. Entonces, eso es lo importante, digamos, a la hora de conocer los concentrados, de, de tener un adecuado suministro de concentrados y el balance, ¿no? De estos según la etapa, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante también ir conociendo porque eso nos permite ya, digamos, profundizar e ir investigando hacia qué quiero hacer en mi sistema productivo. Si quiero levantar la pollita desde el preinicio o desde el recibimiento que es desde el día uno, o prefiero comprarla en prepostura en la semana 15-16 e iniciar pues con casi 2 semanas de adaptación al galpón y de una pues ya empezar a producir. Entonces eso nos lleva a pensar qué quiero hacer con mi galpón, ¿no? O sea, es decir, me voy con la pollita desde la semana 1 o me voy desde la prepostura semana 15-16. Entonces, bueno, eso son orientaciones que yo debo hacerlos con ustedes para que ustedes de manera autónoma vayan mirando cuál sistema se adapta mejor a lo que ustedes quieren desarrollar o montar. Entonces, bueno, es importante ir conociendo estos aspectos de cada de los dos caminos que nos llevan al mismo, pues que es la producción de huevo con gallina feliz, pero enfocado a la alta producción, ¿no? Bueno, preguntas, dudas, aportes. Eh, Doc, ¿cuál es la medida que tiene que tener un ponedero? O sea, para que puedan, porque por lo general he escuchado yo que se manejan 7 aves por ponedero, pero ¿cuál es la medida que debe de tener? ¿De qué?
de un ponedero, de un nido. Mm, Mira, las preguntas debemos hacerlas con respecto a la clase, ¿no? Pues en esta clase estuvimos viendo bebederos, comederos. Vamos a ver en otras clases lo que es los nidos. Entonces, ahí ya cabría tu pregunta. Ahorita pues estamos en temas de comederos, bebederos y del galpón, ¿no? Ese es un tema de la siguiente clase. Mario, Cuéntame. muy buenas noches. Buenas noches. Y tengo algunas observaciones, algunos aportes también y algunas cosas que he investigado Ah, bueno, perfecto. y algunas preguntas. Entonces, el primero es el potreraje. Hay una persona que estudió esto bastante bien y se llama Boising. Él es de Normandía, que estudió muy bien el tema de los potrerajes. ¿Qué pasa con el potrero? El potrero necesitas conocer primero cuál es el tiempo de reposo del pasto. Necesitas saber cuántos son los días que vas a pastorear. Y necesitas saber el consumo de las aves para poder determinar qué cantidad de potreros necesitas en tu explotación. Sí, claro. Entonces ahí invito a que, por ejemplo, cualquiera de las personas que esté aquí, si está interesada en esto, investigue lo que es la obra de Boising, que tiene leyes inclusive para el pastoreo. En el tema de las pollitas pequeñas y de la luz, nosotros utilizamos mucho en Venezuela lo que son los bombillos. Lo que sí no estoy muy claro es en qué tipo de bombillo utilizar, si de 20 voltios, 60 voltios o 100 voltios. Eso no lo tengo claro, porque el tema del gas es bastante difícil, por lo menos en estos momentos. Ah, ya, claro, sí. Entonces, si tú tienes alguna información de eso y me la puedes proveer, sería excelente. Otro aspecto es que me extraña o mejor dicho, pregunto, se escucha mucho de que una forma natural de proteger a las pollitas en todos sus estadios es combinar el agua con ajo y cebolla, que son dos aspectos que son naturales 100%, evidentemente con unas medidas específicas que no las tengo yo ahorita en la mano, pero sí recomiendan eso porque son antibióticos naturales. Entonces, no sé cuál ha sido tu experiencia al respecto y sería interesante escuchar tu opinión. Con respecto a el número de pollitas por las dimensiones de comederos, sí sería bueno que, por ejemplo, en el ganado se mide por cabeza, se mide un determinado diámetro, se le da un determinado diámetro y ahí se determina la cantidad de cuál es la amplitud del comedero. En el caso de las gallinitas, ¿cómo se mide eso? En el caso de que uno quiera hacer, por ejemplo, sus propios comederos, atendiendo al número de las gallinas, ¿cuál sería la longitud que deberían de tener los comederos en caso de fabricación casera, pues? Evidentemente sí recomienda mucho lo que es el comedero que sea nivelable, porque acopla a cada uno de los estadios de las gallinitas. A medida que van creciendo, el mismo comedero y el mismo dispensador de agua te va a servir. Así eso disminuye los costos de la explotación global. En cuanto al suplemento, me gustaría saber la frecuencia, si tu experiencia ha sido diaria, interdiaria, cada semana, y saber si tienes experiencia con la moringa, la zanahoria y la remolacha. Con respecto a la formulación, si por favor me podría suministrar alguna literatura, porque de una forma sencilla mucha gente ha desarrollado la alimentación de las pollas aquí en vista de, primero, el COVID y segundo, las sanciones US. Ha hecho muy difícil la importación en Venezuela y mucha gente ha quedado en estos negocios porque no ha sabido salir adelante con un alimento desarrollado propio, aún teniendo las materias primas. Y muchas personas también han salido adelante porque han sabido cómo manejar esos aspectos, ¿no? Entonces sí sería recomendable conocer un poquito más, aunque sea una forma básica, pero sí conocer cómo salir adelante cuando haya circunstancias en un momento determinado, ¿no? En cuanto al despique, me gustaría conocer cuál es la técnica del despique, es decir,
a qué medida, cuántos centímetros, la mitad del pico, un poquito del pico, o sea, exactamente saber la técnica para que cuando, si es que se va a hacer, pues uno tenga ya la idea. Y en cuanto a los extractores y lo que es el flujo de aire de un galpón, también te quería preguntar si la explotación, la metodología de la explotación es que en la noche duermen las pollas en su galpón y en el día se liberan a pastoreo. En ese momento en que se liberan, si es ventilado perfectamente, aireado el galpón y cuando ellas vienen ya está oxigenado ese galpón y aclimatado, eso sería buena práctica o constantemente deberían de estar con extractores, ventiladores y todo lo demás. Esas son mis preguntas. Bueno, no, pues es que me hiciste como 20 preguntas. Bueno, trataré de responderte. A ver, el ajo y la cebolla funcionan muy, pero muy bien, ¿no? Incluso algunos desparasitantes tienen o se basaron en el principio activo de estos componentes naturales. Bueno, este suministro, aparte pues de, digamos, los efectos desparasitantes e incluso antibióticos a veces en la cebolla, también pues depende del tipo de cebolla que se utilice. Eh, Son muy favorables, ¿no? Para el mantenimiento, para el consumo, para, digamos, todos los beneficios que eso trae en las aves. Eh, bueno, me dijiste también de, ¿qué fue? Eh, bueno, del pastoreo. El pastoreo también depende mucho de, o sea, las áreas que se disponga para pastoreo. Sí, lo que dijiste de la recuperación del pasto, de los potreros, eso es muy variable también del tipo de pasto que se siembre, de las condiciones climáticas, pues tengamos en cuenta que en verano pues se va a regenerar más lento que en invierno. En invierno pues las aves no se las debe exponer, o sea, no se les debe dar salida cuando hay lluvia, porque se puede generar problemas respiratorios. Entonces, bueno, esas son de las cosas que podemos tener en cuenta. ¿Qué más me preguntaste? Me hiciste como 20 preguntas y... La de los comederos, si conoces alguna distancia, aunque sea por cabeza o por cuánto es recomendable, en caso de que uno quiera construir sus comederos en forma propia, por ejemplo, un Ya. comedero 5 centímetros por cada cabeza de gallina, o sea, no sé, eso se mide, en el ganado se mide así, Sí, pero no claro, sé en las gallinas pero cómo es se mide. que, bueno, independiente del animal, debes considerar siempre las líneas, ¿no? Por ejemplo, una alegón es una ave pequeña que asemeja más digamos, al tamaño ¿de qué es? Ese me fue el nombre de unas aves pequeñas. Pero es una gallina altamente productiva, de un desarrollo corporal pequeño. Entonces, en un comedero, pues nos va a entrar mucho más número de aves en un espacio. Lo importante a considerar ahí es mirarlas, eh, que ellas no se amontonen. Ese sería pues como la medida eficiente, digamos, para, digamos, ubicar el número adecuado de concentrados, independientemente si lo haces o lo compras hecho. Entonces, si pues tú le colocas 3 comederos pequeños a 100 aves, pues se van a amontonar mucho. Entonces, es más eficiente mirarlo desde el lado del comportamiento, mirar si ellas se amontonan o no, que tenerlo en un número específico, porque, o sea, si nos vamos a una regla como tal de decir, bueno, que cada una necesite 3 centímetros para comer o 5 centímetros para comer, pero si no tenemos en cuenta si es
digamos, de una línea semipesada o pesada o una semiliviana. Entonces, eh, el número no nos aplicaría de manera uniforme para todas. Entonces, pues yo considero eso como un factor mucho más importante y determinante a la hora de dar un número adecuado de alimentos, digo, de comederos para las aves. Perfecto. ¿Y la frecuencia de la suplementación? Vía, eh, ¿cómo se llama? Vía plantas como botón de oro, quiero barriga, nacedero, mata-ratón, moringa, zanahoria, remolacha y esas cosas ¿cuál podría ser una frecuencia adecuada? Eh, bueno, yo lo utilizo todos los días, ¿no? Todos los días. Independientemente de, digamos, de lo que uno disponga en su zona, también hay veces pues que se escasea el uno y encontramos el otro. En mi caso, por ejemplo, hasta hace como 2 semanas disponíamos de cantidades grandes de guayaba. Entonces para nosotros era un trabajo irlas a recolectar y suministrar, eso sí, porque pues económicamente eso en mi zona pues nadie compraba la guayaba y pues el alimento que es, ¿no? Y el contenido de vitamina C tan alto que tiene, entonces todos los días suministramos. Ahorita ya no lo hay, ahorita ya volvimos a suministrar botón de oro, pues tenemos una reserva por lo menos para unos 2 meses más y pasaremos a Quiebra Barrigo, porque pues ya tenemos otro lote listo. Entonces, la suplementación es buena porque siempre cada planta en mayor o menor medida va a tener contenidos de carótenos. Estos carótenos van a dar la pigmentación a los huevos, principalmente pues a la yema, y el contenido nutricional adicional, ¿no? Entonces, mi recomendación es que siempre se esté suministrando. Perfecto. ¿Y la técnica del despique? Eh, Eso se hace con un aparato que el calor lo genera por electricidad y viene con una medida específica, ¿no? No sé si en tu país pues no utilicen este sistema, entonces pues aquí en Colombia se lo utiliza, es una máquina que funciona con electricidad, se pasa la pollita, ella ya viene con su medida y graduación que permite pues el corte y digamos la cauterización de la zona cortada. Entonces ya viene con una medida específica la cual pues me quedaría difícil, digamos, otorgártela porque eso pues ya es como de la máquina, ¿sí me entiendes? Sí, Sí, claro. Perfecto. Y en cuanto a los extractores, la modalidad que te dije de uso del galpón, Ah, ya, por sí. ejemplo, de noche, eso. Ajá. No, lo ideal siempre es mantener un microclima, ¿no? Siempre. Puede ser a mediodía o puede ser a medianoche. Que la temperatura no tenga unas variaciones exageradas que le resulten incómoda al ave, ¿no? Entonces, en este punto es importante, digamos, a la hora de trabajar en esto, es realizar ventilaciones en horas, sí como me decías, cuando las aves no se encuentren afuera, no realizarlas, por ejemplo, cuando esté lloviendo, porque pues nos va a bajar la temperatura muy rápidamente y no queremos eso, sino al contrario, mantenerla siempre estable. En caso de calor o sol excesivo, pues que nos eleve mucho la temperatura, debemos realizarla independientemente de la hora. Entonces, esas son acciones que se van tomando con, con los cambios climáticos, con las condiciones climáticas y las variaciones de temperatura que se pueden dar en tu zona. Entonces, es un trabajo que se debe realizar independientemente de la hora. Pues en la noche, obviamente, se trata es de tener mucho más estable el, el- la temperatura y el microclima del galpón, ¿no?
Perfecto, listo, muchas gracias. Listo. Bueno, les voy a explicar lo del reto productor de esta semana para que tengamos en cuenta. Estas diapositivas ya las tienen en el grupo para que las lean, las revisen. Entonces, el reto productor: inicia tu proyecto de granja avícola con el modelo de gallina feliz con los siguientes puntos. Según los conceptos de sistemas de alimentación, es decir, comederos y bebederos, y utilizando los recursos de tu zona, ¿qué elementos te son útiles? ¿Cuáles son los cuidados a implementar para el cuidado del suministro del agua, ¿no? Ojo, para que ustedes miren qué calidad de agua tienen en su zona. Es posible que tu sistema productivo tenga impacto en tu zona. ¿Es un impacto positivo o negativo? ¿Qué acciones podrías tomar para estar en armonía con tu entorno? Cualquier duda o explicación que necesites, no dudes en consultar a tu docente, ¿no? Y no olviden que los cursos virtuales tienen la misma exigencia y rigurosidad que los cursos presenciales. Entonces, bueno, darles las gracias por asistir a la clase. Espero pues que esta clase sea de utilidad para sus sistemas productivos y nos miraremos el próximo miércoles a las 7 de la noche. No olviden realizar sus preguntas para la retroalimentación y bueno, yo estaré ahí en el WhatsApp atendiendo sus preguntas.